Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, le estaba haciendo seña a Gustavo que no me puede hablar fuerte, porque está acá haciéndome compañía. Bueno, otro programa de Hogar en Red, hoy martes, como todos los martes, excepto algunos martes que bueno, a veces no puedo. Estoy transmitiendo desde acá de mi escudo y hay mucho tránsito hoy, capaz que bueno, sale un poco con un poco de barullo, de ruido la transmisión, pero es el tránsito que hay, no sé si por la tormenta que se siente muy fuerte. Igual desde acá adentro parece que los autos están pasando por acá al lado nuestro. Hoy les traje un tema que siempre genera mucho debate, ¿no? Porque la obediencia a Dios. El otro día me preguntaba una líder si siempre hay que decir que sí a todo. Y yo le dije, si viene de Dios, obviamente que sí. Obviamente que sí. Esa obediencia que le debemos a Dios, pero que a veces no cumplimos con esa parte. Todo el mundo reclama muchísimo, muchísimo el amor de Dios. Y que me tenés que tratar con amor, y que el amor de Dios, y que Dios me ama, y que Dios está conmigo. Todo lo que viene de Dios. Siempre reclamamos todo lo que viene de Dios. Y ahora yo pregunto, ¿y nuestra parte? ¿Cuándo analizamos nuestra parte? ¿Cuándo nos analizamos nosotros? Porque la relación con Dios es una ida y venida. Dios da y nosotros damos. Dios nos bendice y nosotros retribuimos a las bendiciones. Él pide y nosotros tenemos que obedecer. Él habla y nosotros tenemos que escuchar. Entonces, pero hay un gran porcentaje que se queda en esa venida que tiene una sola mano, solo lo que viene de Dios. Y Él no da, no entra en esa relación recíproca con Dios. Quiere, pero no da. Y la obediencia es algo que le debemos a Dios, algo que le debemos dar a Dios. En Samuel, en 1 Samuel 15, hay una historia muy conocida de Saúl, que Dios cuando nos habla, cuando nos pide algo, cuando nos dice algo, Él espera nuestra obediencia y espera que eso sea cumplido así como Él lo pide. O sea, quiero esto cortado en cubitos, quiero así, 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 así. Bueno, Dios espera que nosotros lo hagamos así. Pero primero, antes de hablarles del rey Saúl, les voy a hablar de un programa de televisión, que no sé si muchos lo están viendo, muchos tienen conocimiento. Yo como no soy chef, soy cocinera, porque chef es alguien que puede tener a cargo una cocina de un restaurante, la mayoría somos cocineros. Y como yo amo la cocina, siempre miro MasterChef argentino. Y mirando este programa el otro día, en una final de eliminación, pasaron por una de las cocinas donde estaba un muchacho que se llama Antonio y estaba cocinando un plato y le hicieron varias sugerencias en las que le dieron una orden: orégano no, le dijeron, orégano no le pongas, no va. Bueno, dado que Antonio armó su plato y vino a presentarlo, y los tres chefs, en una carrera extraordinaria, se quedaron mirando el plato y no solo que tenía orégano, que abundaba en orégano. Entonces le empezaron a decir que ellos le habían dicho que orégano no, y él dijo, bueno, lo que pasa es que yo le puse igual porque no tenía otra cosa. El no poder cumplir con lo que Dios nos pide, siempre salta una excusa. Lo primero que Antonio dijo, no tenía otra cosa, cuando sí tenía otras hierbas ahí en su mesada. Y después dijo, lo que pasa es que yo soy terco. Y los quería impresionar. Y eso mismo, aunque es tomado desde la vida real y es tomado desde un programa de televisión, muchas veces lo que nos pasa, queremos impresionar a Dios y hacemos cosas, no sé si queremos hacer cosas que no le agradan a Dios esperando sorprenderlo. Estos tres chefs de una carrera indiscutida,
con sus restaurantes y sus años de experiencia, no solo uno, sino que 3 le dijeron que no usara el orégano en ese plato. No va, le dijeron, esto no va, no aporta, no suma, es más. Y eso lo llevó a la eliminación, eso lo llevó a ser eliminado. No en represalia porque le había puesto orégano, simplemente porque arruinó el plato con algo que no debería de ir. Y con Dios nos pasa lo mismo, queremos impresionarlo, queremos hacer lo que Él no nos pide o hacer lo que Él nos pide de diferente manera. Denme un segundito, ¿se arrima a cerrarme la puerta, Gustavo? A ver si así tenemos menos interferencia. Entonces, él obedeció y obedeció a medias los consejos, pero desobedeció en un punto claro: no le pongas orégano. Y eso lo dejó eliminado. No quedó eliminado porque realmente su plato estaba mal, sino porque le puso algo que no debía de ir y desoyó el consejo, desoyó la observación que venía de personas sumamente capacitadas. No es que iba pasando otro concursante igual que él y le dijo, no le ponga orégano porque capaz que le queda mal. No, 3 chefs de renombres, sumamente experientes, delante de él, vieron el proceso del plato y le dijeron, orégano no va, orégano seco no suma, no va con ese plato. Y así nos pasa siempre con los consejos o con las cosas que vienen de las autoridades de Dios. A veces no las tomamos en cuenta, no las queremos escuchar. Y cuando las cosas nos salen mal, viene una excusa. Pero yo pensé que lo podía hacer, o como Dios me ama, pero Dios me ama, Dios está conmigo, Dios está en todos lados, Él murió en la cruz por mí. Pero por eso mismo, porque Él murió en la cruz, por nosotros le debemos obediencia, no olvidarnos de donde Él nos sacó. La cosa fue que Antonio quedó eliminado. Y bueno, Saúl fue sacado del reinado. Dios le sacó la posibilidad, la capacidad, la autoridad, le sacó todo. Y este chiquilín perdió toda la posibilidad de demostrar cuántas cosas más podía hacer, cuánto más tenía, cuánto más podía aprender, pero como se encaprichó y se puso terco, él mismo dijo, lo que pasa es que yo soy terco. Y bueno, como terco que fue y desobedeció un consejo que venía de 3 autoridades, 3 eminencias de la cocina. Y a Saúl le pasó lo mismo con Dios. Ahí en 1 Samuel 15, Dios le pide una tarea a Samuel. Dice, ve Samuel, aniquila los amalecitas, no dejes nada vivo y no toques nada de lo que hay ahí. Era clara la orden, porque a veces, bueno, podemos decir que nos quedó la duda, que no fue clara. A él le dijo a Samuel, ve, destruye el pueblo amalecita, no dejes nada vivo y no toques nada. Una orden bien clara, bien concisa. Es como la de no le pongas orégano, clarito. Entonces, Saúl fue, se los voy a parafrasear un poco la historia para no leerles, dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Clara la orden de Dios dada a Saúl. Te voy a dar la victoria, ve y haz como yo te digo. Pero en el transcurso, bienvenido Romina, Sirley que está por ahí, Rubén Silva, Rodrigo Pereira, gracias por conectarse. Si es de su agrado pueden compartir este video para que le pueda servir a alguien. Se va a hablar de la obediencia a medias. ¿Qué consecuencias trae la obediencia a medias? Entonces Saúl va y él hace en parte lo que Dios le pide. Deja al rey vivo y deja la autoridad del mal viva. Y toma de ahí un ganado bueno y lo trae. Y
Cuando él es increpado por Dios ahí delante de Samuel, cuando él se junta con Samuel, dice lo mismo que dijo Antonio. Yo quería impresionar a Dios, creí que esto que estaba haciendo, traer al rey vivo y traer las ovejas y ofrendarle a Dios este ganado gordo, este ganado excelente, pero todo provenía de un lugar donde Dios le había dicho que no podía tocar nada, no podía traerse nada, y él se trae al rey vivo y el ganado gordo. Mató el resto, fue una obediencia a medias, hizo su trabajo a medias, lo cumplió a medias. A ver si les encuentro el pasaje acá, está en todo el capítulo. Dice, y Saúl respondió, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarle a Jehová, a tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Él tenía que destruir todo, pero vio que el ganado gordo lo trajo para hacerle una ofrenda a Jehová. Una ofrenda de algo que Dios le dijo que no tocara y que venía de una mala procedencia y de algo que no tenía que estar existiendo. Él le quería traer una ofrenda a Dios. Entonces Samuel le dice, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Nosotros siempre queremos escuchar la voz de Dios, que nos pida cosas, que nos mande, que nos demande, pero pocas veces queremos escuchar el juicio. Como decían Josué y Caleb, ¿qué será lo que Dios piensa de mí, tocante a mí, después que habían espiado la tierra prometida? ¿Qué será lo que Dios piensa de cómo nosotros hicimos esta tarea? ¿Qué será lo que piensa de nosotros? Y Saúl no se preocupó hasta que empezó a tomar conciencia de que a Dios no se lo puede impresionar. Lo único que puede impresionar a Dios es nuestra obediencia. No tenemos un plan mejor que el de Dios, no lo podemos sorprender, no podemos hacer cosas que Él nos dijo que no, y nosotros hacerlas pensando que va a tener un buen resultado. Como Antonio dijo, yo los quise impresionar, le dijeron que no le ponga orégano porque iba a arruinar el plato, le puse orégano. Quería impresionar a los jueces desobedeciendo algo. Y acá Saúl estaba igual, te dije que no trajeras nada vivo, trajo el rey como premio, como trofeo, y dejó a Amalek vivo. Al rey del mar lo dejó vivo, lo tenía que matar y lo dejó vivo. Y encima trajo algo para ofrendarle a Jehová que venía impuro, que venía contaminado. Entonces fue una obediencia a medias que tuvo unas consecuencias tremendas. Nosotros no podemos sorprender a Dios haciendo lo contrario que Él nos pide. No podemos, Él no nos va a aplaudir, Él va a decir, ¡ay, qué genio! Hizo algo que yo no le pedí, le dije que no lo hiciera, pero estaba bien, me sorprendió. No va a pasar eso nunca. Nunca vamos a sorprender a Dios haciendo algo que Él nos dijo que no lo hiciéramos y va a dar un buen resultado. No va a dar, por algo ya lo dice que no lo hagamos. No va a dar nunca un buen resultado, no va a ser beneficioso, no va a traer buenos resultados, no va a ser que Dios se equivocó y cuando nosotros veamos que lo hagamos va a decir, no, el equivocado era yo, y va a decir Dios, tenía razón. No, nunca va a pasar, nunca va a pasar, nunca va a pasar que cuando una autoridad que tiene experiencia te marca un consejo y vos lo hagas igual, decir, no, capaz que vos estabas equivocado. No, porque estos tres chefs hablaban desde su experiencia, aconsejando a alguien que empieza a cocinar. Y ya ellos vieron el plato y el desenvolvimiento del plato y el sabor del plato y ya se lo imaginaron hasta los minutos que le iba a llevar todo. Y dijeron, orégano no. Y Saúl estaba igual. Te traigo el rey vivo y te traigo las ovejas gordas, Jehová, para que te agrades de mí. No me voy a sorprender, no me voy a agradar de ti. Te di una orden clara, mata al rey, no dejes nada vivo. Es un enemigo del pueblo de Dios. No dejes nada vivo. Entonces, a veces
nosotros es como que quisiéramos de sorprender a Dios. La obediencia media es desobediencia completa. Por más que hagamos de lo que Dios nos pide un 90% y no hagamos el resto del 10%, es desobediencia. No puede haber, Dios no premia las intenciones, Dios no premia las excusas, Dios premia la obediencia, Dios bendice a la obediencia. En la obediencia está la bendición. Saúl nunca supo cuál iba a ser su bendición porque desobedeció. Nunca sabía se quedó sin saber cuál sería el premio de él de poder haber hecho esa tarea como Dios se la pidió. Le costó su reinado, le costó su corona, le quedó, y con la corona perdió la autoridad, y con la autoridad pidió el poder. Y ahí entra el caos, porque sin Dios no somos nada, y ahí no somos nada sin Dios. Entonces Saúl puso en riesgo todo lo suyo por desobedecer. Y entonces dijo Saúl a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Saúl quiso agradar a los demás antes que a Dios. Quiso agradar. Hay otro caso también en Roboam, que cuando él hereda el reinado, el pueblo viene y le dice: mira que tu padre nos tenía bajo un yugo, si tú ablandas ese yugo, nosotros te vamos a servir. Entonces los sabios, los ancianos, le dijeron: escucha al pueblo y ablanda el yugo, porque al ser bueno con ellos te van a seguir, te van a ser leales. Y Roboam no quiso, se fue y le preguntó a los jóvenes, a los de su edad, a la cultura del pueblo. Fue y habló con la cultura del pueblo. El pueblo vino y me dijo que si yo ablando su yugo, ellos me van a ser leales, me van a servir. Y los jóvenes, la cultura, la familia, los amigos, le dijeron: no, al contrario, si tu padre fue fuerte y los tuvo bajo un yugo, tú dóblales el yugo, dóblales el castigo, oprímelos más. ¿Qué vas a hacer menos que tu padre? ¿Cómo vas a ser menos malo que él? Tú tienes que oprimirlo. Él fue y le dijo: si el yugo de mi padre era como este dedo, el mío va a ser mucho más. Escuchó la cultura, escuchó lo que anda allá afuera, escuchó parte de la familia, no escuchó el consejo sabio, no escuchó el consejo que venía de la autoridad. Hola Inés, hola Iris, bienvenida, una de las líderes. A Shirley Patricia Núñez, no sé si la saludé, Romina Mota, bienvenidas, compartan, que esta palabra pueda llegar a otros. Entonces, cuando nosotros queremos agradar, y más que creo que Antonio en ese error de usar orégano, él quería impresionar, quería sobresalir, quería que todo el mundo dijera: ¡wow! ¡Qué bueno! Había que ponerle orégano a ese plato para que fuera espectacular. No, se equivocó. Roboam se equivocó porque quiso escuchar la voz del pueblo, de la cultura. Saúl se equivocó porque quiso hacer lo que otros le decían. Entonces, no debemos querer impresionar a Dios. Nosotros, con solo obedecerlo como Él lo pide, ahí es más que suficiente. Es más que suficiente hacer lo justo, lo que Dios nos pide. Ahí está la bendición completa. Una parte es obediencia media, y obediencia media es desobediencia. No hay. Dijo Cristo: o estás conmigo o estás contra mí. O estás de este lado o estás del otro lado. O me sigues si sos obediente o estás del otro lado. No hay términos medios. No puedo obedecer la palabra a medias. No me puedo saltear una coma, un punto de la palabra. No puedo elegir de la palabra lo que a mí me guste. No puedo elegir los mandamientos de Dios que a mí me gusten, los preceptos que yo quiera seguir. La palabra de Dios, para seguirla,
desde la primera letra hasta la última, con sus comas, con sus puntos, con todo lo que cuando Él nos pide algo, tiene que ser completo, no le saque una parte de lo que Él pidió, no diga, bueno, acá lo voy a hacer a mi manera. No existe una manera nuestra de hacer las cosas, existe la manera de Dios o una manera equivocada. No hay en nosotros genialidad, no hay sabiduría, no podemos impresionar a Dios haciendo algo que Él nos dijo que no lo hiciéramos, decirle, mira, lo hice, pero vos estaba equivocado, así como yo lo hice estaba bien. Nunca va a pasar, no se engañe porque nunca va a pasar. Dios dice, congréguese, la gente dice, Dios está en todos lados, yo por eso no me congrego, por eso me quedo en mi casa. ¿Y ahí quién le habla a usted en su casa? Le habla la tele, le habla el celular, le habla el vecino, le hablan los parlantes que pasan por la calle, pero Dios no le está hablando ahí. Dios le dijo a Jeremías, ven a la casa del alfarero que tengo un mensaje para ti, congrégate, es mejor un día en mis atrios que 1000 fuera de ellos. La palabra es para cumplirse, lo que Dios dice es para cumplirse, que a veces nos cuesta, que a veces no la entendemos, que a veces podemos hasta incluso en nuestro pensamiento llegar a cuestionar algo. Pero el obedecer tiene que ver con reconocer una autoridad. Si yo reconozco que Dios es soberano, yo tengo que obedecer. Si no, no estoy reconociendo su autoridad. Y si yo reconozco su autoridad, tengo que saber que lo que Él me pide está bien. Antonio se salió de la autoridad de los 3 chefs que estaban ahí, porque ellos le dijeron no le pongas y él le puso. Entonces sabe que tiene 3 chefs impresionantes delante de él, pero no los reconoció como tales porque hizo algo contrario a lo que ellos le pidieron. Cuando nosotros hacemos algo contrario a lo que Dios nos pide, como hizo Saúl, como hizo Roboam, estamos contraviniendo lo que Dios nos pide. ¿Es una obediencia media? Es desobediencia total. No podemos llevar los... Hola Ana de Medio, bendiciones. Una de las cosas otra de las líderes, otra de las cosas que hizo Antonio cuando fue llamado fue poner una excusa, y lo otro fue reconocer que es terco. Nunca le vamos a ganar a Dios, nunca. La terquedad a Dios no le gusta, los duros de cerviz a Dios no le gustan, los que no se dejan quebrantar, los que no dejan que Dios los moldee, no son del agrado de Dios. Saúl no fue premiado por la parte buena que hizo, no. Dios tomó todo lo que él hizo, lo bueno y la desobediencia, lo tomó como uno solo y le puso la etiqueta desobediente. Desobediente. Desobediencia media es igual a desobediencia total, desobediente. Entonces, no lo premió porque fue. Dijo, bueno, pero por lo menos premiame la parte buena. No, Dios tomó todo el conjunto, dijo, no hiciste como yo quise, no mataste al rey y encima me trajes ovejas contaminadas. Desobediente. Y le costó. Fue contado como pecado, porque la rebeldía es contada como un pecado, como una idolatría, como de adivinación. La rebeldía es contada como un pecado. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, dice la palabra, y como ídolos de idolatría y de obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Yo digo, ¿cuántas cosas nos perderemos nosotros por hacer cosas a medias? Por querer ponerle nuestro toque personal, como le quiso poner Antonio a su plato, un toque personal poniéndole orégano, y nosotros le queremos poner un toque personal a las cosas que Dios nos manda hacer. No, voy a hacer esto porque a Dios le va a agradar. No, si Dios ya te dio lo que vos tenías que hacer, no lo vas a impresionar. Lo único que impresiona a Dios es la obediencia. Es lo único que mueve a Dios, es la obediencia. Desata la bendición sobre nuestra vida.
La desobediencia desata el juicio de Dios y el castigo, porque te ha desechado para que seas rey, ya no vas a ser rey, le dijo. Está bárbaro, hiciste la mitad de las cosas, la hiciste bien, pero no te voy a premiar, le voy a contar como que todo estuvo mal. Y la intención de agradar a Dios es una desobediencia. Nosotros no tenemos que tener intenciones de hacer cosas bien intencionadas, nosotros tenemos que obedecer. Saúl hizo cosas, dijo, son bien intencionadas, estas vacas son gordas, estas ovejas están preciosas, las voy a llevar y voy a hacerle una ofrenda a Jehová de esto. Es que usted robara a un cajero a la esquina y viniera a traerle una ofrenda a un tiempo de cajero que usted robó. Era lo mismo que quería hacer Saúl. Pues robo el cajero de la esquina, saco el diezmo y se lo traigo a Dios. Él quiso hacer lo mismo. Trajo vacas y ovejas, si bien estaban gordas, pero eran de un reino que él tenía que destruir. Entonces, la obstinación, la terquedad, el no querer hacer las cosas como Dios quiere que debamos hacer. Yo el otro día le dije a una persona, sos terca y la terquedad no le agrada a Dios. Y acá lo dice en esta palabra, la obstinación de Saúl, el ser obstinado, el ser terco, el no querer, él dijo, mata todo. Y él dijo, no, dejo al rey vivo, y dejo las ovejas vivas y las vacas gordas y me las traigo. Entonces, no seamos rebeldes, no seamos obstinados. Lo primero que Antonio declaró cuando le dijeron tu plato está mal, dijo, es que no tenía otra cosa para ponerle, sí tenía otra cosa. O no le ponía orégano. La palabra era no ponerle orégano. Y él dijo, no tenía, le puse orégano porque no tenía otra cosa. Lo que pasa es que soy terco. Y vienen las excusas. Y empiezan a venir las excusas sobre Dios. Dios no quiere excusas, no quiere buenas intenciones. Dios ya hizo un plan y ya lo vio de aquí a la China, fue y dio vuelta, y él ya sabe que ese plan tiene que hacerse así. Bienvenida, Pastora Amelia, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Sé que ahora en un ratito también tenés un vivo. La obediencia media no le sirve. Saúl fue desechado de ser rey. Dice que Roboam vivió en batallas continuas con Jeroboam por seguir el consejo del pueblo y no el de los sabios. La obstinación, la terquedad no nos va a llevar a ningún lado. Dios es fuente de sabiduría. Si Él nos pide que algo sea así, los pastores tenemos un ministerio y queremos hacer las cosas así, la gente viene y dice, ¿por qué no lo haces de la otra manera? ¿Y por qué lo hiciste así? ¿Y por qué esto se hace así? Bueno, esto se hace así porque Dios quiere que se haga así, esto es así porque Dios quiere que se haga así. Y cuando Dios da una orden o da un consejo a través de una autoridad, es para que se haga así. Jeroboam no quiso seguir el consejo de los ancianos, de los sabios, fue y le preguntó al pueblo, a la familia, le preguntó a los jóvenes igual que él. Y ellos le dijeron, no, tenés que ser peor que tu padre, ser más malo que tu padre, ponerles más yugo que tu padre. Y él vivió en una batalla continua todo su reinado después. Vivió una batalla continua con Jeroboam, no tuvo paz hasta que fue, después detronado y vino otro rey. Pero no tuvo paz nunca, ¿no? Es que vivir fuera de lo que Dios nos dice no nos trae paz nunca. Nos arruina mentalmente, nos arruina la vida, nos arruina el descanso, no encontramos paz en ningún lado. Sabemos que estamos yendo contra Dios, sabemos que estamos caminando equivocados, sabemos que vamos contra la corriente y los vemos, pero tenemos montones de personas alrededor nuestro yendo en contra de la corriente de Dios como Saúl, como Roboam y destruidos, porque esto fue el comienzo del fin de Saúl. Esta desobediencia fue el comienzo del fin de todo lo que él vivió después. Y se empecinó en ir contra Dios, se empecinó en ir y hacer las cosas a su manera. Si usted tiene un problema con la terquedad y la obstinación, ore y renuncie, porque a Dios nunca le vamos a ganar. Dios tiene un plan perfecto
Dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Que los caminos que Él tiene sobre nosotros son más altos que nosotros, los caminos que nosotros nos podamos trazar. Y que nosotros andamos por caminos que nos parecen que son buenos y son caminos de muerte. Saúl, yo me lo imagino la cara de Saúl, vendría contento. Dios se va a quedar contentísimo, le traigo al rey vivo, toda una hazaña, lo casé vivo y encima le traigo vacas y ovejas gordas para hacerle una ofrenda, un holocausto a él. Y Dios lo estaba esperando con la lapicera roja para decirle, estás echado, no vas a ser rey, me desobedeciste, sos terco, sos obstinado, no querés escucharme, chao, no sos más rey. Dios no puede trabajar con alguien, mire, la obediencia va de menor a mayor. Dios va a empezar con cosas chicas. Si usted se estanca en esas cosas chicas y no las puede hacer como Dios pide, nunca va a conocer el plan de Dios. Saúl después no supo más nada de Dios, no supo cómo iba a ser su reinado, no supo qué iba a hacer, fue destronado. Ahí a punto de ser rey, chao, nada. Y ahí empezó un camino de perdición para Saúl. Roboam vivió su reinado de batalla en batalla, no encontró nunca la paz. Bueno, Antonio se fue para Salta. No, orégano no al plato, orégano sí al plato. Orégano al plato. ¿Qué hizo Antonio? Terco, obstinado, quiso impresionar a alguien que, mire, cocinan de ojos cerrados. Usted agarra una zanahoria y yo ya, si quiero 1000 veces, como, ¿qué van a hacer? Hasta le adivinan lo que usted va a hacer con la zanahoria. Ellos entregaron canasta y ya sabían hasta los platos que podían armar con eso. Y él dije, orégano no, Antonio, no va con este plato. Coso de orégano, en el plato. Tiene poco, le pongo más. La terquedad es algo que va contra lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que ser manuables, permeables a la mano de Dios. No podemos estar rígidos. El obstinado es rígido, el terco es rígido. Es como la mula, de acá no me sacan y de acá no me muevo. Pierda esa obstinación, pierda la terquedad. La obediencia a medias es desobediencia completa. Cuando nosotros no hacemos el plan completo de Dios, lo primero que nos saltan son las excusas. Lo que deja de manifiesto es que somos tercos. Queremos aparentar humildad. Después Saúl dijo, no, pero yo quería agradarte trayendo al rey, no, y yo quería agradarte haciendo una ofrenda. Y Antonio dijo, no, yo quería impresionarlo y yo quería agradarlo. Se escondió bajo la humildad. Mire, o usted va por un camino que lo lleva a la cruz, o va por un camino que solo hay complacencia hacia sí mismo. O usted va por un camino en el que obedece y complace a Dios, o va por un camino en el que solo se complace usted. Antonio, bárbaro, hizo el plato que él quiso, chao, eliminado. Saúl hizo lo que él quiso, chao, eliminado. No llega a ser rey. ¿Cómo ser obedientes? Aceptar que la autoridad que hay sobre nuestra vida es una autoridad para ser respetada y para ser validada en nuestra vida. No podemos tener solo una autoridad a la que no va. Amamos a Dios y no lo queremos obedecer. Amamos al pastor o al líder que tenemos y no lo queremos obedecer. No dice blanco, hacemos negro. Entonces, ¿cómo ser obedientes? No olvidándonos de Dios nos sacó. El terco lo primero que hace es olvidarse de donde Dios lo sacó. El que no quiere hacer las cosas como Dios quiere, el que no quiere ofrendar, no quiere diezmar, no quiere congregarse, se olvida que lo sanó de cáncer, se olvida que lo sacó de una cárcel, se olvida que lo sacó de la muerte, se olvida que va a salvar toda su descendencia, que se olvida que usted tiene la vida eterna, se olvida que fue sanado, restaurado, que ya no lloran las noches, que ya no se tiene que drogar, que ya no se tiene que pastillar, se olvida de dónde lo sacó. El rebelde se olvida de dónde Dios lo sacó. Y si usted se olvida de dónde Dios lo sacó, ¿qué espera? ¿Que Dios lo siga premiando? No, como dijo Saúl, al costado, estás desechado, que venga otro que me haga caso, que lo voy a levantar como rey. Entonces, o caminamos a derecho a la cruz, o los caminos nos llevan a la cruz, o los caminos nos llevan a la autocomplacencia, a hacer cosas que a mí me parezcan que estén bien, cosas para agradarme a mí, cosas que salgan de mi intención, de mi pensamiento. No voy a hacer esto porque esto le va a agradar a Dios. Si Dios no me dijo que eso le agrada,
Yo no lo voy a sorprender a Dios con nada. Tengo que escuchar su voz, y cuando escucho morimos todos por escuchar la voz, y cuando escuchamos la voz de Dios, después queremos hacer las cosas como nosotros queremos. En ese certamen todos morían por un consejo de los jueces para no quedar eliminados. Y él bien le da un consejo: no le pongas orégano a ese plato, Antonio, lo vas a arruinar, no lleva, no va. Meta orégano para el plato. Entonces, quedó fuera del certamen. ¿Por quién? Por él mismo, por terco. Porque muchas veces nos perdemos las cosas de Dios porque somos tercos, no queremos escuchar el consejo. ¿Qué te voy a escuchar a vos? No sabes nada. Como Robán: yo no los voy a escuchar, ustedes son viejos, sí, ustedes creen que saben, no saben nada, siempre las cosas de Dios. Me voy para allá, escucho a los del mundo, escucho a los jóvenes, escucho a mi familia, escucho a los otros. Aquellos sí saben, aquellos me aman, aquellos sí me van a dar un buen consejo. A la ruina total, Robán. Todo su reinado fue un caos de batalla en batalla continuamente. No fue fructífero, no fue feliz, no podía poner la cabeza en la almohada y dormir en paz. Entonces, la terquedad es un pecado. La obstinación es un pecado que nos lleva a elegir caminos que queremos impresionar a Dios, y Dios lo único que espera es simplemente que le seamos obedientes. Obedecer a media es desobedecer. Para Jesús, lo dijo clarito en Mateo 12:30. O los que están conmigo, o estás contra de mí. O me obedeces, o me desobedeces. Si me obedeces, estás conmigo, y si no me obedeces, estás en contra de mí. Lo dijo clarito. No hay blanco, es blanco, negro, o estás conmigo, o estás contra de mí. O me obedeces todo, o es contado como pecado de desobediencia. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. El obstinado no le agrada a Dios, el terco no le agrada a Dios. Entonces, déjese manejar por Dios. ¿Tenemos que crecer todos? Obviamente, todos estamos en continuo crecimiento. ¿Que nos vamos a equivocar? Nos vamos a equivocar. Pero una cosa es equivocarse y otra es, cuando usted tiene una orden clarita de Dios, hacer las cosas contrarias. Mucha gente no pide consejo porque desestima la autoridad que tiene sobre su vida, desestima que va a recibir un buen consejo. Y cuando Dios les habla, no lo siguen. Saúl tenía el plan perfecto de Dios, y Roboam recibió el consejo perfecto de los ancianos. Perfecto: ablándales el yugo y siempre te serán leal. Ablándales, muéstrales que eres una buena persona. Ablándales el yugo que hay sobre el pueblo. Y Roboam hizo lo contrario. Saúl tenía el plan perfecto de Dios, dijo: no dejes que nada quede respirando ahí. Bien, se trajo el rey como trofeo. Acá traigo el rey, Señor, apláudeme, lo capturé vivo. Y mira qué ovejas lindas y gordas que te traigo para hacerte ofrenda. Yo sé que obedecer a Dios no es fácil, lo sé por experiencia. He tenido que cerrar los ojos y obedecer a Dios. Muchas veces sin entender, porque que uno obedezca no quiere decir que va a entender lo que Dios quiere. Pero el obediente, el que reconoce que Dios es una autoridad en su vida, va y le obedece. Va y obedece lo que Dios dice, porque no ha olvidado de donde Dios lo sacó. No ha desestimado el sacrificio en la cruz, no ha desestimado la sangre derramada. Hay gente que dice: Dios me ama, y Cristo murió por mí y me perdonó todos los pecados. Y andan en el mundo, les perdonó eso, pero andan cosechando otros pecados nuevos ahora. Olvidándose del sacrificio en la cruz, desestimando el poder de Dios, desestimando, diciendo: no, pero Dios me ama. Sí, estamos bajo el periodo de la gracia y Dios nos ama. Pero Dios también nos corre para un lado cuando estamos tercos y obstinados, como le dijo a Saúl: te corro por un costado, estás desechado, en este momento no vas a ser rey. Y que Dios tenga bendiciones para entregarnos, a decir: bueno, esta bendición es para esta persona porque la mandé a hacer algo y va a venir con eso y lo va a hacer como yo le dije que lo hiciera.
y tengo esta bendición. Y usted nunca se va a enterar de qué bendición era, se va a quedar así esperando y nunca va a recibir la bendición. ¿Por qué? Porque está siendo obstinado y desobediente. Lo primero que Dios quiere sobre nosotros, miren, Jesucristo vino y caminó sobre la tierra. Él sabe lo que es caminar sobre la tierra, fue humano. Entonces, ¿qué le podemos decir? Que lo que es la familia, tuvo familia. Lo que es la influencia del mundo, vino a derrocar los pensamientos de la ley. Vino contra todo un sistema. ¿Qué le podemos decir que nosotros, qué excusa le podemos poner a Dios que Él no la conozca si caminó en la tierra? ¿Que fuimos tentados? Jesucristo fue tentado. Que tuvo que caminar, que fue insultado, que fue vituperado, que no fue escuchado, que fue abandonado, que fue traicionado. ¿Qué excusa le podemos poner? Si Él las vivió todas acá para demostrarnos que no hay excusa válida para desobedecer a Dios. Él se marcó un camino derecho a Jerusalén, derecho a la cruz, y derecho a la cruz fue. Que su camino sea derecho a la cruz, derecho, ahí va a caminar en obediencia y en bendición. Cuando nos trazamos caminos propios, cuando yo digo no vengo a la iglesia a congregarme porque no tengo ganas, porque está frío, porque llueve, porque el ómnibus demora, porque vino mi tío, porque no tengo ganas, porque me voy a ir a trabajar, porque me voy a ir a cuidar a fulano, porque voy a hacer esto. Estamos poniendo excusas para esconder que somos obstinados y que somos rebeldes. No se esconda atrás de la excusa. Sirva al Señor, congréguese, sea obediente, camine derecho a la cruz para recoger sus bendiciones. Fuera de ahí, es como cuando el Señor le dijo, esperen acá a tal hora que cae el maná. Fuera de ahí no había maná. Bueno, esto es lo mismo. Si usted se sale del camino que va hacia la cruz, camina en sus propias elecciones, en sus propias concupiscencias de su corazón. Qué engañoso es el corazón, dice la palabra. Si usted camina con sus planes, sus trayectos, no reclame bendición. De repente las bendiciones no llegan y está ahí reclamando las bendiciones. Es decir, ¿por qué no llegó? Bueno, que esta palabra te sirva para tu vida. La bendición de repente no llegó por la terquedad o la obstinación que hay en tu vida, de no seguir los planes o de hacer lo que Dios te manda hacerlo a tu manera. Esta ha sido desde hoy una reflexión, desde acá, desde mi escudo. Soy la pastora Ana, por si alguien se conectó ahora y no dijo quién es esta mujer que está hablando ahí. Bueno, soy la pastora Ana, la autoridad de acá de mi escudo, que está en Avenida Italia y Comercio, Avenida Italia 3811. Tenemos los cultos los domingos 10:30 y los jueves a las 19 horas. Los martes estoy toda la tarde acá. ¿Qué decirles? No hay nada mejor que serle obediente a Dios. No le podemos sumar a un plan de Dios nuestras genialidades, porque Antonio le quiso sumar la genialidad, decir, no, ustedes no saben qué bueno queda este plato con orégano. Ellos sabían que no iba a quedar bueno con orégano. Bueno, si somos obstinados y tercos, nos quedamos, somos desechados. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, le dijo Samuel a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No seamos desechados de los planes de Dios, no seamos desechados de sus bendiciones. Alcancemos todo lo que Dios tiene para nosotros a través de la bendición de poder ser obedientes. Renunciemos hoy, Señor, te damos gracias por esta palabra. Renunciamos hoy a nuestra obstinación, a nuestra terquedad. Declaramos, Señor, que estaremos atentos nuestros oídos a tu palabra, que cumpliremos lo que tú nos pides, Señor, que llevaremos los planes que tú nos pones como tú los has determinado. Renunciamos, Señor, a nuestros planes nuestros, renunciamos a nuestras genialidades, Señor. ¿Qué podemos añadir a un plan tuyo? Si tú eres la fuente de sabiduría, si tú eres el alfa y el omega, si tú eres el principio y el fin, si tú eres el que ha creado los cielos y la tierra, si tú eres el perfecto, si tú eres el amado, si tú eres el Rey de Reyes, si tú eres nuestro Salvador, si tú eres el que murió ahí en la cruz, aún
sabiendo nuestra naturaleza humana, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendecimos esta tarde. Doy gracias a Dios por cada uno de los que están conectados. Te bendigo, Pastora Amelia. Te mando un abrazo grande. Si es de sus agrados esta palabra, compártala para que pueda llegar a otras personas y de repente llega a tiempo de que esa persona no sea desechado de los planes de Dios y pueda alcanzar la bendición que Dios tiene para su vida. En Mateo 12:30 dice: Jesús, estás conmigo, y si no estás conmigo, estás contra mí. No se deje manejar por las influencias de su familia, no se deje manejar por las influencias de sus amigos, no se deje manejar por las influencias del mundo, no se deje manejar por las influencias de la cultura, como se dejó manejar Roboam, como se dejó manejar Saúl. Quiso agradar, no se desvíe, no quiera agradar a otros, agrademos a Dios, que fue el que murió en la cruz, derramó esa sangre por nosotros. Un abrazo grande. Bueno, los espero el martes que viene a las 3 de la tarde. Deje sus comentarios, qué le pareció esta palabra, si la ha entendido, si le ha aclarado algún panorama en su vida, si se ha visto o se ha identificado con esta palabra, decir, no, en mi vida había un poco de obstinación, en mi vida soy un poco testarudo, soy un poco terco, esto me vino bien. Estos ejemplos me han llevado a ver que no siempre he cumplido lo que Dios me ha pedido como Él lo ha pedido. Ese es el quid de la cuestión, hacer las cosas como Dios las pide. No le agreguemos condimento extra, no le agreguemos orégano, no le agreguemos genialidades, que el plan de Dios es perfecto. Solo necesita ejecutores, solo necesita que nosotros lo ejecutemos. Los bendigo, doy gloria a Dios por esta tarde, por este programa, y que Dios nos dé siempre la sabiduría de seguir creciendo. Bendiciones.